1. Hombre de acero. No quiero ser padre, dijo fríamente. 5 años después, vio a los gemelos, y todo cambió. Héctor Castellano había construido su vida sobre una base de control. Era un hombre que prosperaba en imponentes oficinas de cristal, cuyo nombre tenía peso en el mundo financiero, y que creía que no había problema tan grande que el dinero, el poder o la pura fuerza de voluntad no pudieran resolver. Su cabello castaño oscuro estaba siempre impecablemente peinado, sus ojos marrones afilados e inflexibles, reflejando la imagen de alguien que nunca se permitía tropezar. Las personas a su alrededor lo describían como intocable, un hombre que miraba al mundo como si fuera un tablero de ajedrez, y solo él supiera cómo ganar la partida. Durante años, esta identidad le había servido. Pero cuando Lucía, con su cabello oscuro y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina con las manos temblorosas y le dijo que estaba embarazada, Héctor sintió algo que rara vez experimentaba: incomodidad. Lucía había esperado enojo, quizás sorpresa o incluso silencio, pero no se había preparado para la indiferencia cortante que salió de sus labios. Él se recostó en su silla. La sonrisa burlona que a menudo aparecía cuando cerraba tratos de negocios se curvó en su boca de nuevo, aunque esta vez era más afilada, casi cruel. «No quiero ser padre», dijo, su voz fría y definitiva, cada palabra golpeándola como un mazo que ponía fin a un juicio. A Lucía se le cortó la respiración. Buscó en su rostro alguna señal de vacilación, cualquier atisbo de calidez que pudiera demostrar que no lo había dicho en serio, pero su mirada era firme, su expresión serena, como si su confesión no hubiera sido más que una interrupción inconveniente en su día. Sintió que el aire se le escapaba de la habitación mientras intentaba hablar, pero sus palabras flaquearon. Los recuerdos de su tiempo juntos, momentos de intimidad y risas, ahora parecían ilusiones conjuradas por su propia y tonta esperanza. «No puedes decirlo en serio», susurró, su voz rota. Los ojos de Héctor se entrecerraron ligeramente, no con emoción, sino con irritación, como si ya hubiera dicho más de lo que le importaba. Se puso de pie, ajustando su chaqueta de traje gris claro con deliberada precisión, y repitió: «No seré padre». No quedaba espacio para la discusión, ni para la persuasión. Para él, el asunto estaba cerrado. El corazón de Lucía se hizo añicos, pero se mantuvo firme. Con la poca fuerza que le quedaba, levantó la barbilla y se encontró con su mirada. «Te arrepentirás de esto algún día», fue todo lo que pudo decir antes de darse la vuelta y salir de su oficina, las lágrimas ardiéndole en los ojos, aunque se negó a dejarlas caer hasta que las puertas del ascensor se cerraron entre ellos. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Lucía? ¿Se irían sin decir una palabra o se quedarían a confrontarlo? Comenten su opinión. Un futuro sin él. Héctor se quedó en silencio mucho después de que ella se hubiera ido, su pecho tenso de una manera que se negaba a reconocer. Se convenció a sí mismo de que había tomado la decisión correcta, que la paternidad no sería más que una distracción del imperio que había construido. En su mente, la familia era una debilidad, algo que podía desequilibrarlo y hacerlo vulnerable en un mundo que devoraba a los de corazón blando. Se dijo a sí mismo que Lucía seguiría adelante, que era lo suficientemente fuerte como para criar al niño por su cuenta, y que él estaba mejor sin el peso de las obligaciones que nunca había pedido. Para cuando se sentó de nuevo en su escritorio, hojeando contratos como si nada hubiera pasado, había enterrado la pequeña voz en su interior que le decía que acababa de destruir algo precioso. Pero Lucía se llevó sus palabras como una cicatriz.
Mientras dejaba atrás el horizonte de Madrid por un pueblo más pequeño, muy lejos del mundo de lujo de Héctor, su mano descansó sobre su estómago y susurró promesas a la vida que crecía dentro de ella. Le prometió a su hijo que no importaría lo difícil que fuera, nunca lo abandonaría. Nunca se alejaría con frialdad, como lo había hecho Héctor. Le prometió que lucharía por ellos, incluso si eso significaba romperse en el proceso. Y aunque su corazón estaba fracturado, en ese momento encontró una determinación que nunca antes había conocido. Muy por encima, en su ático, Héctor se sirvió un vaso de whisky y volvió a sus hojas de cálculo, ignorando el eco de la voz de ella en su cabeza. Se dijo a sí mismo que el tiempo borraría el recuerdo de ella, que el niño que llevaba no sería más que un detalle olvidado en la historia de su vida. Pero el tiempo, como algún día aprendería, tiene una forma de volver para confrontar las mismas decisiones que creemos haber dejado atrás. No se pierdan el siguiente capítulo. Suscríbanse y denle a me gusta si les está gustando esta historia. ¿Creen que Héctor se arrepentirá? Un hogar, dos corazones. La partida de Lucía de Madrid no fue un retiro elegante, sino un escape desesperado. Dejó atrás el reluciente horizonte, el ruido de la ambición y las crueles palabras que la habían cortado tan profundamente. Con nada más que una maleta, unos pocos ahorros y la terca determinación de una mujer que se negaba a romperse, subió a un autobús hacia un pueblo que nunca antes había visto. Era más pequeño, más tranquilo y dolorosamente ordinario en comparación con la ciudad que una vez llamó hogar. Pero para Lucía se convirtió en un santuario donde podía comenzar de nuevo. Alquiló un modesto apartamento sobre una panadería, cuyo aroma a pan fresco la saludaba cada mañana. Un recordatorio de que la vida, por muy dura que fuera, aún ofrecía pequeñas comodidades. Su embarazo no fue fácil. Sin el apoyo de Héctor, cada visita al médico, cada factura, cada noche de insomnio, recaía directamente sobre sus hombros. Hubo momentos en los que se quedaba despierta, mirando el techo agrietado, y se preguntaba si tendría la fuerza para hacerlo sola. Pero cada aleteo de movimiento dentro de ella le recordaba por qué no podía rendirse. Los bebés no eran una carga, eran su propósito. La soledad que cargaba era pesada. Sin embargo, estaba equilibrada por la tranquila alegría de anticipar su llegada. Les susurró en la oscuridad, contándoles historias de la vida que construiría para ellos, del amor que les derramaría con tanta ferocidad que nunca dudarían de su valía. Cuando llegó el día, fue el momento más agotador y más milagroso de su vida. Horas de dolor terminaron con los gritos de dos recién nacidos, Martín y Diego, sus pequeños puños cerrados, sus ojos apretados como si protestaran por su llegada al mundo. Lucía lloró mientras los sostenía. Su agotamiento se derretía en asombro. Ambos niños tenían el cabello castaño y los ojos marrones de Héctor, recordatorios del hombre que los había rechazado. Pero Lucía se negó a dejar que ese pensamiento empañara la alegría de su nacimiento. Para ella, eran perfectos, no símbolos de abandono, sino prueba de su resiliencia. Ella besó sus frentes y les prometió un amor que nunca flaquearía. Los años siguientes pusieron a prueba cada gramo de fuerza que poseía. Criar gemelos sola era una tormenta diaria. Trabajaba turnos largos en una cafetería, equilibrando bandejas y forzando una sonrisa para los clientes, mientras su mente se demoraba en sus hijos en la guardería. El dinero siempre era escaso, y las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar, pero Lucía aguantaba. Por la noche, cuando su cuerpo le dolía
y sus ojos le ardían de agotamiento, aún encontraba la energía para sentarse con Martín y Diego, leyéndoles o cantando suavemente hasta que se quedaban dormidos. Sus pequeños brazos envueltos alrededor de su cuello y sus ojos llenos de confianza mirándola, le daban la fuerza para seguir adelante. Los niños crecieron rápidamente, sus personalidades floreciendo en distintos reflejos de sus orígenes compartidos. Martín era audaz, curioso y valiente, a menudo llevando a su hermano a pequeñas travesuras, como trepar a los mostradores o explorar rincones del patio donde no se suponía que estuvieran. Diego era más gentil, más pensativo, con una fuerza tranquila que lo convertía en el ancla de Lucía en los días más difíciles. Juntos, llenaban el apartamento con risas, discusiones y el constante zumbido de la vida. El mundo de Lucía se convirtió en un ciclo de agotamiento y alegría, de sacrificio y realización, y aunque su cuerpo se cansaba, su corazón se mantenía fuerte porque tenía algo que valía cada lucha. Aún así, hubo noches en que las sombras se colaban. Noches en las que miraba los rostros de sus hijos mientras dormían y veía a Héctor en el arco de sus cejas, en la forma de sus ojos, en la forma en que su cabello se rizaba cuando estaba húmedo después de un baño. Esos eran los momentos que más dolían, cuando el pasado se negaba a permanecer enterrado. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellos, si alguna vez imaginaba a los niños que había desestimado con una sonrisa burlona. La ira estallaba brevemente, pero siempre daba paso a la certeza de que ella había hecho lo correcto al irse. Sus hijos no necesitaban que su rechazo los formara, necesitaban que su devoción los guiara. A pesar de las dificultades, Lucía encontró momentos de luz. La dueña de la panadería de abajo a menudo le deslizaba panes cuando pensaba que Lucía no la estaba mirando. Los vecinos se ofrecían a cuidar a los niños cuando ella llegaba tarde del trabajo, y los propios niños le daban infinitas razones para sonreír. Los domingos, cuando tenía un raro día libre, los llevaba al parque, empujándolos en los columpios hasta que sus risas llenaban el aire. Un sonido que curaba partes de su corazón que pensó que nunca sanarían. Cada año que pasaba profundizaba su amor y su determinación. Y aunque a menudo se preguntaba cuánto tiempo podría seguir cargando el peso sola, nunca dejó que sus hijos vieran su duda. 5 años pasaron en este ritmo de supervivencia y amor, hasta que el destino decidió traer a Héctor Castellano de vuelta a su vida. El hombre que una vez le había dado la espalda a la paternidad, ahora desprevenido para la verdad escrita tan claramente en los rostros de los niños que había negado. La verdad ante sus ojos, Héctor Castellano. Había pasado los últimos 5 años subiendo cada vez más alto en el mundo que había construido para sí mismo. El nombre de su compañía dominaba los titulares. Su rostro aparecía en las portadas de revistas que lo elogiaban como un visionario, y su riqueza solo se multiplicaba a medida que se expandía a nuevas industrias. Desde afuera, era todo lo que una vez se había prometido a sí mismo que sería: intocable, poderoso, admirado. Sin embargo, debajo de los trajes inmaculados y la imagen cuidadosamente pulida, había grietas que se negaba a reconocer. A altas horas de la noche, cuando las salas de juntas estaban vacías y las copas de champán se habían agotado, a veces se encontraba solo en su ático mirando las luces de la ciudad y preguntándose por qué, a pesar de todo, el silencio se sentía tan pesado. Se decía a sí mismo que era solo fatiga, el precio del éxito, pero en la quietud escuchaba un eco de una voz que había tratado de enterrar,
un susurro del pasado en el que había jurado no pensar. Nunca se permitía pensar en Lucía por mucho tiempo, pero ella lo acechaba de una manera de la que no podía escapar por completo. Hubo momentos en que la risa de un extraño en un restaurante o la vista de una mujer caminando enérgicamente por la calle con determinación en sus ojos lo detenían en seco, agitando los recuerdos del día en que ella había salido de su oficina. Él apartaba esas imágenes con la misma precisión despiadada que usaba para cortar inversiones fallidas, pero siempre regresaban, más suaves, más persistentes, royendo los bordes de su certeza. Se convencía a sí mismo de que le había hecho un favor, que ella estaba mejor sin él, que los niños no tenían cabida en la implacable subida que había elegido. Y sin embargo, de vez en cuando, se sorprendía a sí mismo imaginando cómo habría sido si no hubiera dicho esas palabras, si se hubiera permitido ser lo suficientemente vulnerable como para quedarse. A medida que pasaban los años, el aislamiento de Héctor crecía. Se rodeaba de personas que admiraban su dinero y poder, pero rara vez permitía que alguien se acercara. Las mujeres iban y venían, su belleza fugaz en su memoria, porque ninguna de ellas tenía el mismo peso que la mujer de ojos azules, que una vez lo había mirado con amor y desafío. Evitaba las reuniones familiares de sus pocos parientes lejanos, afirmando que estaba demasiado ocupado, aunque en realidad le resultaban insoportables. La vista de niños corriendo por los pasillos o aferrándose a sus padres lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Le recordaba a algo que faltaba, algo que había encerrado tan herméticamente que la mera sugerencia de ello lo dejaba inquieto. Lucía, por otro lado, no lo había olvidado, no porque quisiera recordar, sino porque cada día lo veía reflejado en sus hijos. Martín y Diego tenían 5 años ahora, llenos de energía y curiosidad, sus voces llenando el apartamento con un parloteo constante. Lucía los amaba con fiereza, pero hubo momentos en que sus risas o la forma en que fruncían el ceño en concentración le recordaban tanto a Héctor que le dolía el pecho. Hacía todo lo que podía para protegerlos de la verdad, contándoles historias que pintaban a su familia como completa incluso sin un padre. Pero las preguntas comenzaban a llegar con más frecuencia. ¿Por qué no tenemos un papá como los otros niños?, preguntó Diego una noche, sus ojos marrones grandes y buscando. Lucía lo abrazó con fuerza, susurrándole que se tenían el uno al otro y que eso era suficiente. Sin embargo, mientras lo calmaba, su propio corazón se rompía, porque sabía que un día la verdad saldría, ya estuviera ella lista o no. El destino pareció complacerse en tejer sus vidas más cerca de nuevo, invisible e imparable. La mínima expansión de negocios de Héctor finalmente lo llevó a un nuevo proyecto en el mismo pueblo que Lucía había elegido años atrás como su refugio. Cuando se bajó del avión, vestido con su traje gris a medida, lo vio solo como otra conquista, otro paso hacia la consolidación de su imperio. No tenía idea de que a solo unas calles de distancia, los niños que había negado estaban creciendo como espejos de él, que Lucía había construido una vida a partir de las cenizas de su rechazo. Pero el destino tiene una manera cruel de revelar lo que más intentamos evitar. En una tarde ordinaria, Lucía llevó a los niños a caminar después del trabajo. Corrieron delante de ella, sus pequeñas piernas bombeando mientras reían y se gritaban el uno al otro, su cabello castaño atrapando la luz del sol. Ella los llamó, su voz teñida de exasperación y afecto, y por un momento se sintió casi en paz. No vio el coche negro que se detuvo cerca del café, no notó al hombre que salía
y se enderezaba la chaqueta, pero él los notó a ellos. Héctor se congeló cuando escuchó sus risas, un sonido que cortó el ruido del tráfico como una cuchilla. Se giró. Sus ojos se posaron en los dos niños que se veían tan increíblemente familiares. Su cabello, sus ojos, incluso la forma en que se movían, era como si hubiera entrado en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Siguió sus risas con la mirada hasta que la vio. Lucía salió de la puerta del café, su cabello oscuro enmarcando su rostro, sus ojos azules escaneando la calle con la misma agudeza que él recordaba. Ella se agachó para recoger a uno de los niños cuando tropezó. Su expresión se suavizó con calidez maternal, y en ese instante Héctor sintió que algo dentro de él se derrumbaba. La verdad se estrelló contra él con una brutal claridad. Los niños no solo eran familiares, eran suyos. ¿Qué crees que pasará ahora que Héctor ha descubierto la verdad? ¿Se atreverán a hablarles o se irá de nuevo? Déjanos tu predicción en los comentarios y suscríbete para no perderte el resto de la historia. La confrontación. Héctor se quedó paralizado en la acera, su cuerpo traicionándolo de una manera que nunca lo había hecho durante las negociaciones más brutales de su carrera. Sus piernas, siempre firmes al entrar en una sala de juntas llena de rivales, ahora se sentían enraizadas en el lugar, pesadas como piedra, mientras miraba la escena frente a él. La risa de Lucía, suave y fugaz mientras intentaba animar a uno de los niños a levantarse, lo golpeó más fuerte que cualquier rechazo o fracaso que hubiera enfrentado. Sus brazos alrededor del niño, la ternura en su expresión, la forma protectora en que le quitaba la tierra de las rodillas. Cada movimiento era un recordatorio de lo que él había desechado. Durante años, él había silenciado esa pequeña voz en su cabeza que se preguntaba qué significaría ser padre. Pero ahora, parado allí con la evidencia viva frente a él, esa voz rugía tan fuerte que apenas podía respirar. Dio un paso hacia adelante sin darse cuenta, sus zapatos pulidos resonando en la acera, el sonido lo suficientemente agudo como para hacer que Lucía girara la cabeza. Por un momento, sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció romperse. La mirada azul de ella, una vez llena de amor, ahora llevaba el peso de 5 años de dolor y supervivencia. Héctor vio el destello de reconocimiento, el instante en que ella se dio cuenta de quién era él, y luego vio cómo los muros se cerraban dentro de ella. Ella atrajo a ambos niños más cerca instintivamente, envolviendo un brazo alrededor de cada uno, como si se preparara para protegerlos de una tormenta. Los niños la miraron, confundidos por la repentina tensión, y luego dirigieron sus ojos a Héctor, curiosos pero ajenos a la situación. Él abrió la boca, su garganta seca, luchando por formar palabras que nunca había esperado decir. Lucía, comenzó, el nombre temblando al salir de él como una admisión. Su voz era más suave de lo que había pretendido, sin la agudeza que ella recordaba. Los años la habían despojado de arrogancia en ese único momento. Pero Lucía se enderezó, su mandíbula tensa, su postura protectora. «Aléjate», dijo con firmeza, su tono bajo pero lo suficientemente poderoso como para cortar el ruido de la calle. El pecho de Héctor se tensó. «Por favor, solo déjame hablar». Sus ojos se movieron hacia los niños, ambos mirándolo con ojos grandes e inquebrantables, que llevaban el reflejo inconfundible de los suyos. La vista casi lo rompe. «Son míos», susurró antes de poder detenerse, las palabras saliendo como una confesión que había estado guardando durante años. El rostro de Lucía se endureció aún más, aunque él notó el temblor en sus labios antes de que ella recuperara la compostura.
No, espetó. Su agarre sobre los niños se tensó. Son míos, míos y de nadie más. Te aseguraste de eso cuando nos diste la espalda antes de que nacieran. Sus palabras eran afiladas, pero debajo de ellas, Héctor podía escuchar las grietas de viejas heridas, el dolor crudo que aún persistía. Los niños tiraron de sus manos, sintiendo la tensión pero sin entenderla. Martín inclinó la cabeza, sus ojos marrones examinando a Héctor con una intensidad más allá de sus años. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, su pequeña voz clara en el silencio que siguió. Los ojos de Lucía se cerraron por un breve momento. La pregunta como una daga que siempre había sabido que vendría, aunque había rezado por más tiempo. Los abrió de nuevo, su mirada fija mientras miraba a Héctor. «No tienes derecho a volver a nuestras vidas y reclamarlos como tuyos», dijo, su voz controlada, cada sílaba cargada de ira y agotamiento. «No puedes borrar lo que hiciste con una sola mirada. Tú tomaste tu decisión, Héctor, y hemos vivido con ella cada día». Quiso argumentar, suplicar, explicar que había sido un tonto, que el miedo lo había llevado a decir palabras que nunca entendió realmente, hasta que fue demasiado tarde. Pero parado allí, frente a la mirada inquebrantable de Lucía, se dio cuenta de que ninguna explicación podía deshacer las noches que ella había pasado sola, las batallas que había librado por su supervivencia, la soledad que había soportado mientras él se sentaba en áticos convenciéndose a sí mismo de que era libre. Sus ojos le ardían, aunque se obligó a contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. El hombre que una vez se enorgullecía de ser inquebrantable, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lucía se giró, tirando de los niños hacia ella, lista para marcharse. La desesperación se apoderó de Héctor y dio un paso adelante de nuevo. «Por favor, Lucía, solo una oportunidad», suplicó, su voz quebrándose de una manera que incluso a él lo sorprendió. «No lo sabía, no me daba cuenta, pero verlos a ellos, verte a ti, no puedo irme ahora». Ella se detuvo, de espaldas a él, sus hombros tensos. Por un largo momento no se movió, los niños agitándose inquietos a sus lados. Luego, sin darse la vuelta, habló. «Si te importan en lo más mínimo, mantente alejado hasta que entiendas lo que significa estar presente. No necesitan promesas vacías, necesitan a alguien en quien puedan confiar. Y tú nunca has sido eso». Con eso, guió a Martín y Diego por la calle, sus pequeñas manos apretadas fuertemente en las de ella, dejando a Héctor parado solo en la luz que se desvanecía. Él los vio irse, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho, su mente reviviendo cada palabra que ella había dicho. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que todo el poder, todo el dinero, toda la influencia que había acumulado no significaba nada frente a la verdad que acababa de presenciar. Tenía hijos, 2 hijos que llevaban su sangre, sus rasgos, su misma esencia, y sin embargo, no era más que un extraño para ellos. Mientras la calle volvía a quedarse en silencio y la puerta del café se cerraba detrás de otro cliente, Héctor permaneció enraizado en el lugar, su imagen pulida hecha añicos, sus muros cuidadosamente construidos, desmoronándose. Había enfrentado innumerables desafíos en su vida, pero ninguno tan desalentador como el que ahora tenía ante él. Demostrarle a Lucía, a sus hijos y a sí mismo, que podía ser el hombre que una vez se había negado a ser. ¿Qué crees que hará Héctor ahora? ¿Se dará por vencido o encontrará una nueva forma de luchar? Deja tus comentarios abajo. Un plan silencioso. Héctor no durmió la noche después de ver a Lucía y a los niños. Permaneció despierto en su habitación de hotel,
mirando al techo como si las respuestas pudieran estar escritas allí. Pero todo lo que veía era la imagen de Martín y Diego, sus pequeñas manos envueltas en las de Lucía mientras se alejaban de él. Había cerrado tratos de miles de millones de dólares, enfrentado adquisiciones hostiles y navegado crisis que habrían destruido a hombres menores. Pero nada lo había hecho sentir tan impotente como ese momento. Cada instinto en él gritaba que lo arreglara de inmediato, que arrojara recursos e influencia al problema hasta que se doblegara a su voluntad. Pero en algún lugar profundo de su ser, sabía que esto no era algo que pudiera comprar o manipular. Lo que Lucía había dicho se mantuvo en su mente como una herida que se negaba a cerrar. No necesitaban promesas, necesitaban a alguien en quien pudieran confiar. Por primera vez en su vida, Héctor se dio cuenta de que la confianza no era algo que él hubiera dado o ganado de verdad. Ni en los negocios, ni en las relaciones, y ciertamente no con ella. A la mañana siguiente, en lugar de llamar a su chofer para que lo llevara a una reunión de la junta, caminó por las calles del pequeño pueblo sin más plan que ver dónde vivía Lucía. Se movía como un hombre a la deriva, observando las casas modestas, los viejos árboles que bordeaban las aceras, los niños jugando en los patios. Este mundo estaba a 1000 kilómetros del que él habitaba. Sin embargo, algo en él se sentía más vivo que cualquier cosa que hubiera tocado en años. Finalmente, se encontró parado al otro lado de la calle de una pequeña casa, con la pintura descascarada y juguetes esparcidos en el porche. Reconoció la risa de inmediato. Sus hijos estaban dentro. El corazón se le encogió dolorosamente, y aunque cada célula de su cuerpo lo instaba a llamar a la puerta, se obligó a quedarse donde estaba. Entrar a la fuerza en sus vidas solo alejaría más a Lucía. Tenía que pensar de manera diferente ahora. Tenía que aprender la paciencia, algo que nunca había practicado. Pasaron los días y Héctor comenzó a buscar formas de estar cerca sin cruzar la línea invisible que Lucía había trazado. Donó dinero de forma anónima al fondo escolar al que se enteró que asistían los niños, asegurándose de que los suministros y recursos no se agotaran. Encontró excusas para quedarse cerca del parque al que Lucía a menudo los llevaba, no para acercarse, sino para observar desde la distancia. Cada vez que los veía correr, reír o pelear, sentía una mezcla de alegría y tristeza tan intensa que lo dejaba sin aliento. Por primera vez, entendió lo que significaba estar orgulloso de algo no construido por sus manos, sino nacido de su corazón. Sin embargo, con cada vistazo, el dolor de saber que no lo reconocían como su padre se hacía más agudo. Finalmente, el destino le dio un momento que no podía ignorar. Había estado parado en la calle cuando vio a Lucía luchando por llevar las compras mientras manejaba a los gemelos, que discutían ruidosamente sobre qué superhéroe era más fuerte. Sin pensarlo, cruzó la calle y le quitó una de las bolsas de los brazos. Ella se giró hacia él, asustada. Su expresión se oscureció inmediatamente cuando se dio cuenta de quién era. «No necesito tu ayuda», dijo bruscamente, cambiando la otra bolsa en su cadera. Pero Héctor no se echó atrás. Se agachó para mirar a los niños, forzando una sonrisa pequeña y tentativa. «Creo que Spider-Man es más fuerte», dijo, su voz cálida e incierta, como si estuviera probando un terreno desconocido. Los niños lo miraron, curiosos y ligeramente divertidos, antes de estallar en explicaciones superpuestas sobre por qué su elección era mejor. Por un momento, Lucía se congeló, atrapada entre el enojo y la sorpresa,
viendo a sus hijos hablar libremente con el hombre que había intentado mantener fuera de sus vidas. Cuando los niños corrieron hacia el porche, Héctor se puso de pie. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. «No espero el perdón», dijo en voz baja, su voz despojada de la arrogancia que ella recordaba. «Pero puedo llevar una bolsa. Puedo empezar por ahí». Ella lo miró, sus labios apretados en una línea delgada, antes de finalmente suspirar y permitirle caminar a su lado. No era perdón, ni mucho menos, pero tampoco era rechazo. Para Héctor, era el fragmento más pequeño de esperanza. ¿Crees que un pequeño gesto como este puede cambiarlo todo? ¿O es solo el primer paso? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte la continuación de esta historia. Un camino de redención. En las semanas siguientes, Héctor intentó ganarse momentos como ese. Ofrecía ayuda cuando Lucía parecía demasiado cansada para negarse. Se mantenía alejado cuando ella necesitaba distancia. Y dejaba que los niños marcaran el ritmo de su curiosidad. Le hacían preguntas sobre él, quién era, por qué estaba tan a menudo. Pero Lucía mantenía sus respuestas vagas, reacia a revelar la verdad demasiado pronto. Héctor no la presionó, aunque cada pregunta sin respuesta le dolía en el pecho. En cambio, se hizo útil de pequeñas maneras. Arregló una bisagra suelta en la puerta. Les mostró a los niños cómo construir torres más fuertes con sus bloques, e incluso les leyó en voz alta una tarde cuando la voz de Lucía se quebró por la fatiga. Cada acto era torpe, poco pulido, pero genuino. Y Lucía, a pesar de sí misma, comenzó a notar la sinceridad detrás de sus esfuerzos. Aún así, mantenía la guardia alta. Una noche, después de que los niños se habían acostado, lo enfrentó directamente. ¿Crees que aparecer ahora borra el pasado? ¿Que puedes simplemente entrar en sus vidas porque finalmente decidiste que te importan? Su voz temblaba con una furia contenida, con los brazos cruzados mientras se paraba entre él y el pasillo. Héctor negó con la cabeza, su propia voz tranquila pero firme. No, sé que no borra nada. Sé que aún no merezco un lugar en sus vidas, pero te demostraré que puedo estar aquí, que puedo quedarme, incluso si lleva años. Sus palabras, crudas y poco características, quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Lucía no dijo nada, pero por primera vez no le pidió que se fuera. Héctor regresaba a su hotel cada noche sintiéndose agotado y vivo de una manera que no había sentido en años. Ya no era el hombre que aplastaba a sus oponentes por deporte o que creía que la vulnerabilidad era un defecto. Estaba aprendiendo a estar presente, a escuchar, a construir la confianza lentamente en lugar de exigirla al instante. Y aunque la frialdad de Lucía todavía lo lastimaba, y aunque sus hijos todavía no lo conocían como su padre, se aferraba a la frágil creencia de que este era el comienzo de algo más grande que cualquier cosa que hubiera construido. Por primera vez en su vida, Héctor Castellano no perseguía un negocio ni protegía un imperio. Estaba persiguiendo la redención. Y en algún lugar profundo de su corazón, sabía que valía cada sacrificio. La prueba, el verdadero avance de Héctor con Martín y Diego, llegó un sábado por la tarde lluvioso, cuando las calles del pequeño pueblo estaban resbaladizas y brillantes, y el cielo se cernía bajo con pesadas nubes que no parecían tener intención de irse. Lucía había estado tratando de mantener a los niños ocupados, con rompecabezas y libros para colorear, pero su energía inquieta se negaba a ser contenida. Rebotaban de una habitación a otra, discutiendo sobre crayones,
derribando torres de bloques y suplicando por algo más emocionante. Lucía, agotada después de una larga semana de trabajo, se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en la mano, con los ojos cerrados por un momento demasiado largo. Fue entonces cuando Héctor, que se había pasado por allí con el pretexto de dejar una bolsa de comestibles, notó la tensión que flotaba en el aire. Dejó la bolsa en silencio y se agachó junto a los gemelos, que estaban de mal humor en el suelo. Preguntó en un tono suave pero juguetón si querían construir algo extraordinario, algo que pudiera durar más que las torres que seguían derribando. Al principio, los niños lo miraron con escepticismo, pero la curiosidad ganó. En cuestión de minutos, Héctor había transformado la sala de estar en una zona de construcción, sacando todas las mantas y almohadas que pudo encontrar para ayudarlos a construir una fortaleza en expansión que ocupaba la mitad del suelo. Los dirigió como un general, pero los dejó tomar las decisiones, preguntando dónde debían ir las torres y cuántos túneles secretos necesitaba la fortaleza. Los niños se iluminaron con entusiasmo, yendo y viniendo, arrastrando suministros y chillando de alegría cada vez que Héctor declaraba que una nueva adición había sido aprobada por los ingenieros jefes. Lucía se apoyó en la entrada. Sus labios se abrieron ligeramente mientras observaba. Durante años, ella había hecho todo sola, sin permitir que nadie interviniera, pero ver a sus hijos reír tan libremente con Héctor agitó algo que no quería nombrar. El juego se prolongó durante horas. Héctor se arrastró por los túneles de mantas con ellos, fingiendo ser un monstruo del que tenían que escapar, gruñendo exageradamente hasta que se desplomaron de risa. Cuando la tormenta de afuera crepitó con un trueno y las luces parpadearon, Diego se sobresaltó y se aferró a su oso de peluche. Sin dudarlo, Héctor encendió la linterna de su teléfono y comenzó a proyectar sombras contra la pared de la fortaleza, creando animales con sus manos. Un conejo saltó por el techo de tela improvisado, seguido de un pájaro que se elevó torpemente. El miedo de los niños se disolvió en risitas de nuevo, y pronto estaban tratando de imitar sus movimientos de manos, sus pequeños dedos enredándose mientras intentaban formar formas. Lucía se dio la vuelta, parpadeando rápidamente mientras intentaba ocultar la emoción que se hinchaba en su pecho. Ella había construido su vida sobre la convicción de que podía proteger a sus hijos de la decepción. Sin embargo, aquí estaba el hombre que una vez se había marchado, haciéndolos reír en medio de una tormenta. Cuando el agotamiento finalmente se apoderó de los gemelos, se acurrucaron dentro de la fortaleza, sus pequeños cuerpos apretados mientras se quedaban dormidos. Héctor se sentó en silencio cerca, observando cómo su respiración se uniformaba, su corazón tan lleno que le dolía. Levantó la vista y vio a Lucía todavía en la entrada, con los brazos cruzados, pero con una expresión más suave de lo que nunca la había visto desde su reencuentro. Ella entró en la habitación y se arrodilló junto a los niños, ajustando la manta a su alrededor. Su mano rozó la de Héctor por el más breve de los momentos, y ambos se congelaron, el contacto provocando un reconocimiento tácito del cambio entre ellos. Ella se retiró rápidamente, pero no antes de que él viera el destello de conflicto en sus ojos. ¿Crees que este es el momento en que Lucía finalmente comienza a dejar ir el pasado? ¿O todavía tiene más pruebas que pedirle a Héctor? Comenta abajo. Un imperio diferente. Héctor siempre había creído que su imperio era lo único que le daba sentido a su vida. Durante años había vivido en relucientes torres, rodeado de cristal y acero, midiendo su valía por las ganancias trimestrales
y el tamaño de las derrotas de sus competidores. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y sus visitas a la casa de Lucía se volvían más frecuentes, las pulidas paredes de su mundo comenzaron a sentirse huecas. Se sentaba en reuniones con sus ejecutivos, con gráficos y cifras esparcidos sobre la mesa, y su mente divagaba de vuelta a la risa de sus hijos cuando lograban construir una torre de bloques más alta que ellos, o la forma en que su pequeña mano agarraba el pulgar de Héctor como si fuera el ancla más natural del mundo. Los números que una vez habían dictado el ritmo de su vida se volvieron formas sin sentido, y sus colegas notaron el cambio. Al principio, intentó equilibrar ambas vidas. Viajaba de un lado a otro, fingiendo que nada había cambiado, pero la farsa se desvaneció rápidamente. El atractivo de la sala de juntas se sentía superficial en comparación con el atractivo de la pequeña casa al borde del pueblo, donde los juguetes llenaban el suelo y el aire olía a crayones y café. Por primera vez, Héctor comenzó a rechazar llamadas, posponer tratos e incluso faltar a reuniones de alto perfil, para sorpresa de sus inversores. Su asistente le preguntó más de una vez si se encontraba mal, y sus rivales susurraron que estaba perdiendo el rumbo. Pero a Héctor ya no le importaban los susurros. Cada sacrificio que hacía en su vida corporativa solo parecía profundizar el frágil vínculo que estaba construyendo con su familia. Una tarde, Lucía lo encontró en su porche mucho después de que los niños se habían acostado. Él estaba sentado en silencio, su cabello oscuro movido por la brisa de la tarde, mirando las estrellas como si intentara resolver un problema mucho más complejo que cualquier fusión. Ella salió, cruzando los brazos contra el aire fresco, y preguntó en voz baja: «¿Qué haces aquí?». Él no la miró de inmediato, pero cuando lo hizo, sus ojos azules no tenían la arrogancia que ella recordaba. Estaban cansados, crudos y buscadores. «Estoy tratando de descubrir cómo ser un hombre del que mi hijo no se avergüence», admitió. Las palabras eran simples, pero tenían un peso que hizo que el corazón de ella flaqueara. Héctor comenzó a aparecer no solo para visitas, sino para la rutina diaria que Lucía había soportado sola durante años. Arregló el grifo que goteaba en su cocina. Tropezó con las historias de la hora de dormir, cuando los niños le rogaban por una página más, y se sentó junto a la cama, cuando la fiebre hacía las noches insoportables. No trajo regalos extravagantes, ni alardeó de su riqueza, porque Lucía le había dejado claro que tales exhibiciones solo los alejarían. En cambio, se trajo a sí mismo, torpe e inseguro al principio, pero poco a poco convirtiéndose en una presencia de la que los niños comenzaron a depender. Los gemelos corrían a la puerta cuando Héctor llegaba, tirando de él hacia adentro con la avidez de unos niños que se sienten seguros. Para Héctor, cada uno de esos momentos era más valioso que el aplauso de los accionistas o las firmas en los contratos. Sin embargo, Lucía permanecía cautelosa. Había visto a hombres hacer promesas antes, y llevaba la cicatura de su traición demasiado profundamente como para permitirse confiar fácilmente. Más de una vez le dijo que no podía permitir que el corazón de los niños se rompiera, y que si Héctor mostraba el más mínimo signo de irse de nuevo, ella lo cerraría permanentemente. Héctor no discutió. Aceptó sus condiciones, sabiendo que no estaban destinadas a castigarlo, sino a proteger a las personas que realmente importaban. La redención final, la verdadera prueba, llegó cuando Héctor fue invitado a una importante cumbre de inversores en Nueva York, una reunión que podría asegurar
el dominio de su compañía durante años. El viejo Héctor habría volado a través del océano sin dudarlo, persiguiendo el prestigio y el beneficio. Pero cuando llegó la invitación, los gemelos se estaban preparando para su primer pequeño recital en el centro comunitario. Una actuación que Lucía los había estado ayudando a ensayar durante semanas. Héctor miró la carta en relieve, luego el calendario donde Lucía había rodeado la fecha del recital con un marcador brillante, y sintió que la decisión se asentaba en su pecho con una sorprendente facilidad. Por primera vez en su vida, la rechazó. El día del recital, se sentó en la primera fila de una sala llena de gente, su corazón latiendo más fuerte que nunca durante una negociación de negocios. Cuando los gemelos lo vieron entre la audiencia y saludaron tímidamente, Adrián sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi lo rompe. Se dio cuenta entonces de que no solo había elegido saltarse una cumbre, había elegido la vida que quería construir, y no tenía nada que ver con torres de acero o cuentas rebosantes de dinero. Después, cuando regresaron a la casa, los gemelos se durmieron con la cabeza en el regazo de Héctor, su pequeño cuerpo pesado con la satisfacción del día. Lucía observó desde la entrada, su expresión ilegible, aunque sus ojos se detuvieron más tiempo de lo habitual. Héctor se encontró con su mirada y habló en voz baja para no despertar a los niños. He pasado años construyendo cosas que no importan. Esto es lo que importa. Tú, ellos, nosotros. Si me dejas, pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Por primera vez, Lucía no se apartó de sus palabras. Se quedó donde estaba, estudiándolo con ojos cautelosos, pero bajo el peso de su silencio había la más mínima pista de algo nuevo, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Héctor no pidió más. Sabía que la confianza no podía ser exigida, solo ganada, y estaba preparado para pasar todo el tiempo que fuera necesario para mostrarle que el hombre que una vez se burló de su dolor ya no existía. En su lugar, había un padre, un compañero y un hombre dispuesto a dejar todo lo que había conocido por la frágil e invaluable oportunidad de redención. El verano llegó tranquilamente, calentando el pequeño pueblo con largas tardes y cielos dorados, y con él llegó una sensación de cambio que ni Héctor ni Lucía podían ignorar. A estas alturas, Héctor se había convertido en una presencia constante en la vida de los gemelos, no como un invitado, sino como alguien que los niños esperaban con ansias. Una noche, después de un día pasado en el parque local, donde los niños habían insistido en interminables juegos y se habían desplomado de risa cuando Héctor fingía perder, regresaron a la casa cuando el sol se puso. Los gemelos se durmieron rápidamente, acurrucados bajo sus mantas, dejando a Héctor y Lucía solos en la tranquila sala de estar. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. Lucía se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas en su regazo, mientras Héctor estaba junto a la ventana, observando cómo la última luz se desvanecía del horizonte. Fue un silencio lleno de cosas no dichas, y finalmente Lucía lo rompió, su voz firme pero suave. No pensé que te quedarías, admitió, con los ojos fijos en el suelo. Me preparé para que vinieras un tiempo, hicieras un espectáculo, y luego te marcharas de nuevo cuando te resultara inconveniente. Héctor se volvió hacia ella, su cabello oscuro cayendo ligeramente sobre sus ojos, y sacudió la cabeza lentamente. Solía alejarme de todo lo que me asustaba. Pensé que la distancia me hacía más fuerte, pero todo lo que hizo fue vaciarme. No puedo alejarme de esto, Lucía.
ni de ellos, ni de ti. Ustedes dos son lo único real que he tenido. Ella levantó la vista entonces. Sus ojos azules brillaban, y por primera vez en años, él no vio ira allí. Dolor, sí, y cautela, pero debajo de eso algo más cálido parpadeaba. ¿Sabes lo que me hizo, Héctor? Quedarme allí, cargando a tus hijos, y oírte reírte de mí. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal? ¿Por qué no era lo suficientemente valiosa para que me tomaras en serio? Su voz se quebró y apretó los labios antes de continuar. Construí estos muros porque tenía que hacerlo. No podía permitirme ser destruida 2 veces. Héctor cruzó la habitación, deteniéndose justo antes de donde ella estaba sentada, sus manos temblando a sus costados. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no puedo borrar las cosas que dije, pero si me dejas, pasaré todos los días demostrando que ya no soy ese hombre. No para convencerte con palabras, sino con cómo me presento, con cómo amo a los niños, con cómo te amo a ti, incluso si nunca me dejas volver a decirlo. Su voz se redujo a un susurro, y por un momento pareció como si el peso de su confesión le hubiera robado el aire de la habitación. Lucía cerró los ojos, su respiración irregular, y durante un largo silencio, Héctor temió que ella le dijera que se fuera. Pero cuando los abrió de nuevo, no había rechazo en su mirada. En cambio, extendió la mano, vacilante al principio, y la colocó sobre la de él. Fue un gesto pequeño, frágil e incierto, pero para Héctor se sintió como si el suelo debajo de él finalmente se hubiera estabilizado. Él cubrió su mano con ambas, sosteniéndola como si fuera lo más preciado que le hubieran dado. Y en ese momento ninguno de los dos habló porque ninguno lo necesitaba. Los días que siguieron no estuvieron exentos de desafíos. La confianza no regresó de la noche a la mañana, y hubo momentos en que viejas heridas salieron a la superficie, amenazando con arrastrarlos de vuelta a la oscuridad del pasado. Pero Héctor no flaqueó. Se quedó a través de cada tormenta, a través de cada duda, hasta que lentamente los muros que Lucía había construido comenzaron a desmoronarse. Los gemelos, en su inocencia, nunca cuestionaron el cambio. Para ellos, era como si la familia que siempre habían necesitado simplemente hubiera encajado en su lugar, su risa uniéndolos más fuertemente que las palabras. Meses después, en una tranquila tarde en la que el mundo parecía en paz, se sentaron juntos en el porche de la pequeña casa. Los gemelos se quedaron dormidos contra el pecho de Héctor, su pequeño cuerpo pesado de sueño, mientras Lucía se apoyaba ligeramente en su hombro. Las estrellas se extendieron sobre ellos, y el aire olía a hierba de verano. Héctor le dio un suave beso en el cabello a su hijo. Luego giró la cabeza para mirar a Lucía. Ella se encontró con su mirada, y esta vez, cuando sonrió, no había amargura. Era la sonrisa de una mujer que había sobrevivido al dolor. Lo había llevado, y finalmente había elegido dejarlo ir. Para Héctor, fue el momento en que comprendió que la redención no se encontraba en los grandes gestos o las disculpas, sino en la persistencia tranquila del amor. Una vez se había creído intocable, un hombre definido por el poder y el control. Pero aquí, con los gemelos dormidos en sus brazos y Lucía a su lado, se sintió más vulnerable y más completo de lo que nunca se había sentido. El hombre que una vez se había burlado de sus lágrimas, se había ido, reemplazado por alguien dispuesto a romperse, si eso significaba que podía ser parte de su mundo. Y a medida que la noche se hacía más profunda a su alrededor, los tres unidos no por la perfección,
sino por la resiliencia. Héctor supo que finalmente había encontrado el único imperio que valía la pena construir. Una familia. ¿Qué les pareció el final? ¿Fue lo que esperaban? Comenten y no olviden suscribirse para más historias.